Bienvenidos al Top 5 Historias de Vertigo Comics. En este top contaremos algunas de las mejores historias de esta fructífera editorial. Pero primero, hablemos un poco sobre Vertigo Comics. En los años 80, los cómics en Estados Unidos dieron un giro en cuanto a su contenido. Las historias se tornaron oscuras. Los superhéroes poco a poco fueron madurando, haciendo que todo el medio avanzara. Esto propició que varias editoriales surgieran, además de que ayudó a que las editoriales existentes dieran más espacio a la creación de cómics con un contenido diferente al de los superhéroes. A finales de la década de los 80, DC Comics creó varios sellos, cuyo objetivo era englobar títulos dirigidos a un público adulto. Algunos de estos primeros títulos fueron Swamp Thing, Hellblazer, Sandman, entre otros. El sello cambió de nombre en varias ocasiones, pero el más duradero fue Helix. Hasta que en 1993 se le cambió el nombre a Vertigo, el cual permanece hasta nuestros días. Más de 20 años después, esta editorial ha dejado infinidad de series con gran impacto, no solo en el medio comiquero, sino en la cultura pop. He aquí el top 5 de las mejores historias de Vertigo Comics. Número 5. Y the Last Man. ¿Qué pasaría si los hombres y especímenes machos del mundo murieran todos en un segundo y solo sobrevivieran un joven escapista y su mono capuchino? Con esta sencilla premisa, Y the Last Man avanza sin detenerse en una asombrosa historia, donde nuestro protagonista, Yorick Brown, junto con su mono acompañante llamado Ampersand, tendrán que aventurarse en este apocalíptico mundo para encontrar a sus seres queridos y sobre todo, encontrar por qué él y su mono son los únicos machos sobrevivientes sobre el planeta. El misterio y la aventura son los principales componentes de este cómic, donde además los personajes son entrañables y desde el primer segundo te podrás relacionar con ellos. Escrito por el afamado creador Brian K. Vaughan y dibujado en su mayoría por Pia Guerra, este cómic sorprendió a críticos y a fanáticos, demostrando que lo único que necesitas para crear un buen cómic es una buena historia. Podré decir más acerca de esta serie, pero vale la pena que si no has leído este cómic, vayas desenvolviendo tú mismo el misterio, acerca de por qué el sexo masculino ha desaparecido de la faz de la Tierra. Número 4. Creado por Bill Wilhelm, Fables es un cómic que nos plantea un mundo donde los personajes de las fábulas y cuentos son reales, pero por la amenaza de un conquistador malévolo deben de salir de su mundo para entrar en el nuestro. Aunque aislados en diferentes zonas, estos personajes deben de lidiar con los problemas de una ciudad moderna. Con contenidos que van desde lo cómico hasta la crítica política y social, Fables es todo lo que puedes esperar de un cómic de Vértigo. Es provocador, profundo y lleno de imaginación. Con más de 100 números y varias series desprendidas de este título, Fables es uno de los cómics bandera de la editorial y a la cual aún le queda mucho que dar. Número 3. Swamp Thing. Quizá hayas oído el nombre de Alan Moore en conocidísimas historias como Killing Joke, Watchmen o V for Vendetta, pero hay series que muchas veces los lectores de cómics pasan de largo. Este es el caso de Swamp Thing, el cual, hay que aclarar, no es creación de Moore, sino de Len Wein y Bernie Wrightson, pero que en los años 80 encomendaron a Moore, un joven escritor, el cual había captado la atención de Len Wein a través de sus publicaciones en 2000 AD. Swamp Thing había adquirido fama en los años 70 y principios de los 80, tanto así que había una serie de televisión del personaje, pero lo cierto es que Swamp Thing no era un personaje muy profundo y no tenía historias realmente sobresalientes. Es por eso que cuando Moore llega al título sorprendió a todo mundo, ya que logró llevar al personaje de la Cosa del Pantano a niveles insospechados. Narrando la historia de Alec Holland, que tras su muerte en un terrible accidente queda varado en un pantano, donde es convertido en un avatar de lo verde. Con la capacidad de controlar cualquier forma de vida de las plantas, usa sus poderes para proteger tanto al mundo vegetal como al humano. Dotando de gran surrealismo, misticismo y magia al cómic, Alan Moore logró historias profundas, tenebrosas y a la vez esplendorosas, donde hay incluso meditaciones filosóficas y personajes complejos. Además, logró impulsar en un inicio a la nueva oleada de títulos de temática adulta en DC Comics. Uno de los cómics que tienes que leer si gustas de buenas historias, y aunque el concepto de una cosa del pantano suene muy ridícula, es con este ejemplo donde entendemos que realmente no hay malos personajes, sino malos escritores. Número 2. Hellblazer. Desprendiéndose originalmente del cómic de Swamp Thing,
Hellblazer es un título icónico en cuanto a cómics de terror se refiere. Y no solo eso, se ha posicionado como un referente obligado en cuanto a cómics con temática adulta. Hellblazer es protagonizado por el fumador empedernido favorito de muchos, John Constantine, el cual originalmente fue creado por Alan Moore, cuyo look está inspirado en el famoso cantante Sting. John Constantine es un personaje que aprendió desde joven el uso de la magia y conforme creció se ve envuelto en múltiples aventuras con entes malignos, muchas veces con el fin de salvar a una gran parte de la población humana. Lo interesante de Hellblazer es que aunque originalmente fue escrito por Jamie Delano, el título ha sido escrito por una infinidad de creadores como Garth Ennis, Warren Ellis, Brian Azzarello, Peter Milligan entre otros. Aún así ha mantenido la atención de sus lectores. Esto es de recalcarse, ya que la mayoría de cómics en esta lista son lo que podríamos llamar cómics de autor, ya que generalmente son escritos por solo una persona. Pero en este caso, múltiples equipos creativos han podido seguir publicando ininterrumpidamente este cómic. Y no solo eso, sino que se ha convertido en uno de los favoritos de los fans. A través de historias misteriosas e intensas, Hellblazer es el cómic del sello Vértigo que más números ha juntado de manera consecutiva. Con casi 300 cómics, Hellblazer es un emblema de la compañía. Antes de mencionar el primer sitio, debo de admitir que este ha sido un top muy difícil de hacer, debido a que la mayoría de las historias de Vértigo son muy buenas, y creo que es un poco injusto colocarlas en un ranking, ya que todas han sido muy icónicas. Aún así, a continuación diré algunas de las series que merecen una mención honorífica. V for Vendetta, 100 Bullets, Preacher, Invisibles, Transmetropolitan, DMC. Habiendo hecho estas menciones, vamos ahora sí al número 1 de este conteo. Número 1. Sandman. Sandman es un cómic que al principio nos narra la historia de Dream, el señor de los sueños, que tras años de haber sido aprisionado, tiene la oportunidad de replantear sus errores, pero ¿cuánto puede cambiar una criatura tan vieja como el universo? Escrito y creado por Neil Gaiman, Sandman no es una historia en sí, sino un conjunto de ellas, que nos narra capítulos de la eterna vida de esta deidad, conocido por diversos nombres, como Morfeo, Oneiros, el príncipe de las historias, o como a muchos les gusta llamar, Sandman. A través de múltiples aventuras, conflictos y retos que Dream tiene que superar, Neil Gaiman crea una de las mitologías más ricas en los cómics, además de hacerlo con una narrativa excelsa, bella y poética, donde las referencias literarias son un recurso recurrente y que enriquecen el cómic. Aunado a esto, vienen referencias a culturas antiguas, así como a la cultura pop y la religión. Sandman en los años 80 inició una nueva manera de hacer cómics, y que influenciaría a toda una generación, y hasta hoy no solo es el emblema de Vértigo, sino es el emblema de que los cómics no son historias tontas o sencillas, y que con el enfoque correcto pueden llegar a ser arte. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Como siempre, les recuerdo que esta es solo una opinión y que al final ustedes tienen la última palabra. Los invito a comentar su historia favorita de Vértigo abajo en la caja de comentarios. Yo soy Mr. X. Nos vemos en la próxima. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips